Bueno, vamos a hacer un tutorial más sobre Xenoverse 2. Esta vez creo que no tengo ninguno en español sobre cómo usar el Lean Automata y hacer, no sé, cómo lo digo en español, el resize, el resize. Básicamente ajustar un personaje a personaje creado, ¿no? Al CAC, al CAC. Así que vamos a hacerlo evidentemente a la vez. Voy a ir traduciéndolo los subtítulos de nuevo al inglés, así queda totalmente bilingüe y un tutorial medio actualizado. Primero que nada, bueno, lo voy a hacer con los nuevos personajes que salieron hoy mismo, 21 del 5, donde aparecieron Goku Super Saiyan 4 Daima y Vegeta Super Saiyan 3 también de Daima. Y ya que yo ahora mismo los tengo, decidí, bueno, hacer un tutorial con esto mismo, ¿no? Básicamente, ¿qué necesitamos? Para empezar, necesitamos el CPK Browser. Con este programa podemos extraer archivos de todo el juego desde adentro. ¿Qué necesitamos abrir con este programa? El data.cpk, que ahora mismo está puesto el viejo porque lo tuve que desactualizar básicamente el Xenoverse a la versión anterior porque se me había actualizado sin querer. No tuve no sé por qué no tenía desactivado lo de actualizar, pero aproveché y quité el CPK de lo que sería la última actualización, la nueva, para poder extraer archivos. Pero sí, es ahí en el data.cpk donde tenés la data y tenés lo que es Chara, donde están los códigos de los personajes. Y cuando sale uno nuevo, vos decís cuál será, ¿no? Tengo que saber qué código tengo que extraer para que sean los nuevos personajes. Así que hay que irse, que yo tengo guardado acá, una página. Todo esto lo voy a dejar evidentemente en la descripción, voy a intentar no olvidarme de nada. Pero acá tenemos lo que sería una lista con las IDs de las cosas. Estos son Ultimates. Por acá abajo, esto es gracias a Demon Boy. Demon's Xenoverse ID List. Gracias a esa persona que ha puesto, y nos vamos a personajes. Buscamos, no lo encuentro ahora mismo. Pero encima es muy bueno porque... no estoy en el final. Es muy bueno porque lo actualiza al instante. Así que acá están los códigos XXG para Goku, XXV para Vegeta. Una vez visto los códigos, los buscamos en esta misma carpeta. Repito, ¿no? Entras a Data, Chara, buscas con la X, XXG. Acá vas a tener que tener settings donde pones los directorios donde se extraen las cosas. Yo ya tengo uno definido, así que una vez que lo extraes, se extrae directamente a ese directorio que tenés puesto. Una vez hecho esto, creo que no necesito nada más. Puedo revisar por las dudas de que el personaje tenga efectos. Nos vamos hacia abajo, UFX, Chara, buscamos, no es necesario usar el buscador, aprieto X y no aparece nada, así que parece que los personajes no traen efectos. Sí que pueden traer lo que sería sonidos, así que vamos a Sound, SE, Battle y Chara. Buscamos XX y parece que Goku sí que trae un archivo de sonido, así que lo extraemos también. Nos va a servir para importarlo a nuestro personaje o para quien quiera usarlo, ¿no? Por lo demás creo que nada más. Si encontrás, volvemos acá, por ejemplo supers. Si te sabes los nombres de los super del personaje, podés extraer los archivos también. Yo no tengo ni idea, eso voy a esperar a que alguien más lo haga, la verdad. Que suelen hacer unos ports. Mira, este es de festival, este es nuevo. Gamma Force y el otro Gamma Force. Bueno, ahí están las ID por si querés buscarlo. Si yo quisiera ese ataque, tendría que ir a Data, Skill. Es un super, así que SPA. SPA, después están las Ultimates, Super Attacks Ultimates, Met, que son las transformaciones, y poquito más. Super Attack, y si busco FIT, FITK, sería este ataque nuevo que es de festival. Y ahí hay otras más. Festival, que estos son más viejos, supongo. Pero bueno, si sabes los nombres de las cosas nuevas, podés encontrarlos por acá también y extraerlos. Una vez extraídos, ya no necesito más eso. Me voy a donde lo tengo. Lo tengo en CPK Extract, en Chara y XX.
Así que acá está todo el modelo, el personaje de Goku, que ya de paso te sirve para algún X2M también. Pero a mí me interesa solo el back BCM, BDM, cámara. ¿Tiene alguna cámara? No tiene ninguna cámara extra, así que no la necesitamos. Solo estos archivos son los del moveset. Entonces, para empezar, voy a renombrar esos archivos. Vamos a esa dirección. Uso Google Rename para renombrar varias cosas. Lo quiero por tipo. No parece que pueda buscar por tipo. Bueno, quiero reemplazar XXG por SIM, por ejemplo. Y también lo que es el EAN. Ahí está. Ahora se llama SIM. Voy hacia atrás y busco XXV y hago lo mismo, que es el moveset de Vegeta. XXV por SIM. Una vez hecho eso, así mismo como está, lo copio a donde tengo mi personaje en la carpeta de Xenoverse, que sería por acá, SIM. Bien, ahora iría a la parte importante, que sería la de Ean Automata, que es el programa que se usa para arreglar muchas animaciones, incluso para hacer mirror. Se puede usar, pero nos vamos a la página 2 y en Resize Animation buscamos primero la animación de el CAG, se podría decir, de mi personaje Sim. Y también vas a necesitar el ESC. Yo siempre los tengo guardados para hacerlo todo el rato. Necesitas el EAN y luego el ESC. Y luego el personaje del que quieres extraer ese moveset, del que quieres convertir. Así que hay que ir de nuevo. Acá mismo CPK Extracts. Estoy con XXG. Elegimos el EAN. El EAN ahí, por más que yo lo haya renombrado, sigue siendo sigue estando con la altura de Goku. Y es verdad que Goku, Trunks, Gohan suelen tener el mismo tamaño que el CAC, los Saiyan males y females, pero bueno, lo que importa acá es que seleccionas el ESC original de Goku también y luego lo exportas como nuevo. Y ahora hay que ir de nuevo a donde está el SIM y exportarlo reemplazándolo. Por si es muy confuso, siempre la idea es que te quede tu al que vas a transformarle el moveset, siempre te tiene que quedar de último, porque a veces te puede dar una confusión de cuál elegir primero, pero siempre elegís al que querés meterle el moveset. Habiendo hecho eso, podemos volver al juego y podemos ver que tenemos el stance nuevo de Goku con un poco de... mira, tremenda animación, la verdad. Con un poco de errores. Así que ahí quedaría Goku, lo vamos a ir probando. Ok, puede que tenga una cámara más custom, por eso no haya salido muy bien ahí. Pero acá tenemos buena forma de cubrirse. Este ataque es de Broly, es que claro, si yo me pongo a ver qué tiene el moveset, te saco todos los personajes, ¿no? Ese lo tiene Piccolo, lo tiene... bueno, la raza de Freezer, Gohan incluso. Así que ahí tenemos una patada que es la de Broly pero modificada. No lo he visto bien el moveset, la verdad. Es una reacción... pero hubo cosas que estaban buenas. El grab me interesa. Ok. Es un poco raro, ¿eh? Ok. Sí, eso es... cómo corre. Claro, y luego viene la parte, es verdad, luego viene la parte de ponerle animaciones de cola. Ok, Baby Vegeta. Ahí tiene un sonido, por eso sonó raro. No le he puesto el sonido. Y este ataque no estaría conectando, lo cual es un problema. Vamos a ver el Heavy Alt. Ok. Vamos a ver el completo, ¿no? El Light entero. Que por lo que veo no está haciendo nada. Está muy complicado de usar.
muy interesante que tenga una garra al final. Yo creo que podría actualizar mi moveset combinándolo con este. Pero este ataque no estaría conectando. Así que poco más. Así que de momento vamos con Vegeta. Así que voy a volver a repetir el proceso. Básicamente renombramos XXV a Sim. Entonces eso lo copio. Siempre copiar, porque necesito las dos versiones. Tengo que copiarlo y tenerlo en los dos lados. Para luego ir con Ean Automata, página 2, Resise. Selecciono el CAC, que es al que le quiero convertir el moveset, y luego voy a XXV, que sería Vegeta, y selecciono también su propio ESC, que siempre va a ser necesario. Así que volvemos a Data y volvemos a Sim. Y ya tendríamos el ajuste hecho. Así que ahora Ean Automata no me sirve para más nada, este tampoco. Y habría que ir al juego y verificar si hay alguna animación rota, lo cual la hay. La verdad que sí, cuando Vegeta llevaba esto en el anime, esta cara, me acuerdo mucho. Así que me equivoqué, necesitamos Ean Automata para buscar el Ean, seleccionar Pix. Ahí está, solo el stand tuvo que arreglar. Y luego de que está todo arreglado, exportar nuevamente en ese Ean. Volver al juego y estar todo normal. Este stance es como el de Janemba, es como el que ya tenía. Solo que con brazos cruzados. Me gusta, la verdad que seguramente lo use. El de Goku no me gusta tanto. Este sí no necesita ninguna cámara especial por lo que veo. Y ya empieza con ataques reciclados de Bellito. Ah, esos son medio nuevos. Eso me parece locura, que vaya para arriba como si nada. No me acuerdo. Ah, el agarre, sí. Está bastante bien. Y ahí vemos que el stance va bien contra el suelo. Siempre traspasa un poquito, pero bueno. ¿Ces? Ok. Creo que un combo de Gohan Bestia termina así. Heavy. Esto me impactó porque yo hice exactamente ese movimiento con Caulifla. Y que dije, mira, este movimiento yo lo hice. No entiendo por qué lo hace tan lento. No me está saliendo la conexión. Después, ¿será por apretar mucho? No entiendo. Lo que es el Heavy Alt. Ok, pusieron proyectiles nuevos. Ok, esa es otra. Pusieron un proyectil nuevo, por eso no está saliendo, así que hay que incluirlo en la... Hay que incluirlo en el pack. Un instalador de ese proyectil. Así que eso no va a conectar de momento. 2, 3, 4, 5. Este ataque me gustó mucho, la verdad. Bueno, ese es clásico de Cell y Picón, si no me equivoco. Pero la verdad que ese Heavy está muy bueno. Pero ese no lo entiendo. Así que... Buen back hit. ¡Wow! ¡Qué lento! Eso lo están haciendo con los de Daima. Goku Mini es muy complicado porque hace mucho eso de... Mucho slow motion, no sé, no entendí por qué hacen eso, pero... Pero bueno, lo hicieron y es más complicado de arreglar. Así que creo que para completar este tutorial habría que pasar al clásico, ponerle animación de cola al personaje. Actualmente hay dos formas, una es la de siempre, abrís el Giant Organizer con tu mouse de un lado, que es verdad que acá, mira dónde tiene cola, vamos a ver si funciona de esta manera. Y del otro lado abres
un moveset que tenga cola. En mi caso, el que he usado siempre es el de Gogeta Super Saiyan 4. Una vez que estás en Animations List, pasas a Bone List de el Gogeta y copiando solo la primera, haciendo copy, te copia todos los demás huesos. Una vez que lo pones para copiar, seleccionas todas las animaciones y las copias. Son 81 animaciones. Este otro tiene 82. Bien, sirve. Tampoco importa tanto. Y en el lado izquierdo también. Seleccionas todo, yo uso control A. Y deseleccionas todas las animaciones excepto las de cola. Y aquí usando Shift puedes seleccionar todas. Entonces tienes que asegurarte de que solo esté seleccionado el hueso de la cola, que viene siendo tail. Entonces una vez haces eso, puedes pegar todas estas animaciones, puedes copiarlas y pegarlas en el otro lado. De esta forma solo seleccionará los huesos de la cola. Yo no suelo agregar nada de lo que me pida. Y una vez que termina, te dice que las siguientes animaciones, los nodos fueron omitidos y te marca todos menos la cola. Así que ahí te aseguras de que solo se copió la animación de la cola y no cambiaste toda la animación del moveset, lo cual hace que se rompa básicamente. Así que una vez hecho esto, guardamos. Espero que funcione porque no tengo backup. Ah, sí, tengo backup. Es verdad que este programa te hace backups. Te hace un respaldo. Y ahora mismo en el juego no tengo una cola como para probarlo. No tengo una transformación, si no me equivoco. Por lo tanto, yo sin necesidad de entrar al juego, entro en Xenokit. Ya habrá algún tutorial de Xenokit. La verdad es que tengo muchas ganas de básicamente mostrar cómo hacer un moveset para usar el programa. Pero estando en Xenokit, abrimos desde el juego un personaje. Para empezar, el Saiyan Male, que es donde tengo ahora mismo el moveset de Vegeta. Una vez que carga, lo tienes por acá y se abre. La pestaña Action es la que te muestra el back. Esto lo suelo quitar, no me gusta para nada el timeline. Y acá en Xenokit últimamente ha puesto muchos nombres de movimientos, así que te puedes enterar de lo que estás viendo. Y Xenokit es maravilloso porque puedes ver las acciones de cada moveset sin tener que estar mirándolo en el juego, básicamente. Yo aviso que esto lo voy a usar, estos dos ataques los voy a usar mucho, incluso cambiando las animaciones y cosas de esas. Pero acá de momento no vamos a explicar cómo usar Xenokit, simplemente voy a verificar las colas. ¿Cómo hago eso? Yo simplemente cargo a Goku Super Saiyan 4 y lo pongo como primario, como actor primario, pero seleccionando el moveset del Saiyan Male. Así puedes comprobar con Goku fase 4 el moveset de Vegeta. O también puede dar doble clic y se setea, se pone el personaje que quieras de primario para ver las animaciones. Y puedes ver las cámaras, todo perfecto. Esto le queda bien a cualquier personaje básicamente. Queda espectacular. Puedes ver las cámaras, cómo funciona todo por dentro. Esto está nombrado por mí y se quedó así. Así que vamos a quitarlo de ver cámaras. Y ahí se puede ver. Este es el del Keyblast que no me funciona. Y este es el otro que en realidad, bueno, digamos que lo usa en Daima, pero ya tenían el ataque hecho con Bojack básicamente. Y yo quería comprobar las colas y parece que las colas van muy bien. Obviamente hay algunas que no tienen mucho sentido porque son sacadas del moveset de Gogeta fase 4. Pero esa es una forma de poner colas.
De momento todos los movimientos están teniendo cola, así que es verdad que igual también Vegeta tiene este ataque con el codo hacia abajo. Vegeta God, si no me equivoco. Muy bien, parece que todos los movimientos tienen cola. No necesito entrar, transformarme en Super Saiyan 4 o instalar un mod de cola. Esto pasa por lo que digo de Daima, el tracking. No, el tracking no, el time scale. El juego no antes no tenía menos. No podías poner un valor en negativo. Solo te lo detecta con positivo. Entonces parece que Xenoki todavía no está adaptado para eso. Por lo tanto no es muy compatible. Por eso Goku Mini se me ha complicado mucho. Porque antes parece que Xenoverse no trabajaba con valores en negativo de lo que viene siendo el ralentizar. Esto es para acelerar para meterle velocidad a una animación. Aunque no se hace de esta forma tampoco, no se suele usar. Es más para ralentizar animaciones. Cada vez va más lenta. Cuanto más valores bajas. Así que bueno, las colas quedaron. Podríamos ir con Goku en este caso. Yo voy a guardar el de Vegeta. Y vamos a abrir, también puedes abrir archivos por separado. Solo animaciones de momento. Así que quiero estas animaciones por acá. Así que si yo voy... Ah, no, espera. Cuando cambies de moveset simplemente pone recargar y se va a actualizar el moveset que tiene. Pero claro, me acabo de dar cuenta que Goku por defecto ya tiene animación de cola si es Super Saiyan 4, así que no hay que hacer nada. Y algo de animación en la cara tiene todavía. Muy bien. Así que no hay que hacer nada. Perfecto. Este ya tiene animación de cola integrada. Ahí hay un time scale en negativo que no me deja. Pero bueno, esto es solo de Xenokit, no... En el juego claramente sí que están funcionando, aunque muy poco, la verdad. Por ejemplo, este ataque, este es otro que yo ya hice también. Este ataque yo lo hice en el de Gogeta Fighters. Vamos a quitarle esto también. Creo que se lo quitaría entero. Este ataque yo lo hice en Gogeta Fighters, es verdad. Y no está pegando por lo que veo. Pero bueno, ahí puedes hacer otras cosas como agarrar la hitbox, agrandarla, moverla hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante. Ya cuando llegue el momento voy a explicar todas estas cosas mucho mejor. Puedo agrandarla así, porque si no me estoy yendo del tema de este video, que es otro. Y luego guardo solo el back. Si quieres guardar el personaje entero, está para guardarlo todo, o guardarlo todo desde acá también. Son dos opciones. Quiero ver la cámara. La cámara se agacha, así que por eso no va tan bien, porque supongo que es su propia cámara. La vamos a copiar y la vamos a borrar y luego pegar. Ahí está, la cámara baja. Y esa sería, ¿no? Bueno, puede funcionar. Yo creo que sí. Si pongo mi personaje como el principal y vamos a Battle Intro, creo que funciona bastante universal. Tal vez la bajaría un poco, digamos. Puedo modificar la cámara, que vaya un poco más abajo. Lo cual me parece perfecto. Así que guardo esto, guardo la cámara. Y vamos con lo último que quiero plantear acá. Volvemos a Goku. Para poner colas.
con Xenokit, alguna animación de cola. Puedo hacerlo como demostración, puedo hacerlo con otro moveset totalmente aleatorio, como por ejemplo Krillin. Acá Krillin no tiene cola, se queda totalmente recta. Pero yo puedo ir a otro moveset, como justamente este mismo. Es mejor si no tiene tanta... Si no tiene tanta duración, va a ser lo mejor. Yo, por ejemplo, últimamente saco de acá, que tiene 14 frames de duración, o sea, re poco. Tomo los huesos de la cola, así como en el Jaean estaban acá mismo. Acá también te los muestra. Seleccionas todos los que digan XT Tail y los copias. Luego vamos a Krillin, por ejemplo al stance, y Krillin no tiene ninguna, así que en cualquier lado, en cualquier parte, le das a pegar. Y hace poco me di cuenta de que esto hay que ponerle cancelar, porque si una animación tiene más frame de la que vas a pegar, se te pone muchos frames. Te quedaría algo así. Bueno, para empezar, un crasheo parece. Y actualmente no está funcionando, pero me está pareciendo muy raro que no funcione. Porque yo suelo pegarlas de esta forma y te copia bastante bien lo que sería la animación de la cola. Así que la opción de lo que es Xenokit para poner colas no está siendo efectiva, así que nada más que hacer. No estoy entendiendo por qué este crasheo si no suele pasar, pero bueno, cosas que pasan, supongo. Pero bueno, hasta acá yo creo que está bien. Un buen tutorial en español y a la vez en inglés sobre cómo hacer arreglos importantes a los movesets cuando se trata de convertirlos, ¿no? Para que puedas convertir cualquier moveset, yo creo que vale la pena porque al final, por ejemplo, con mis moveset hacerlo yo es bastante tedioso. Voy a comprobar si funcionó lo de la hitbox. Pero bueno, me parece bastante tedioso estar haciendo todos los movesets que hago para todas las razas. Además que cada raza tiene su... Ahí está, quedó perfecta la cámara. Cada raza tiene sus problemas que solucionar. Y muchos son de cámara. De hecho, ahora que le quité el time scale, pareciera que quedó mejor, ¿no? Así que así mismo pude arreglar ya el problema del light alternativo. No sé si tenía otra especie de problema este moveset. Pues parece que estaban funcionando bastante bien. Y luego está el agarre que me parece súper raro. Porque ni llega a tocarlo. Pero bien, hasta ahí estaría la cosa. Cómo poner colas, cómo ajustar tu personaje ajustar cualquier moveset a tu personaje. Luego hay cosas como los efectos y lo demás que es simplemente copiar, pero con el nombre de lo que sería Sim, Sif, con tus personajes creados básicamente. Así que eso quedaría por ahí y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Qué se me ocurre hacer antes de hacer el importante que sería el cómo hacer un moveset en 2025 con el buen señor Xenokit?